basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente. Dios les bendiga, hermanos del Girardot, y estamos aquí ubicados en el barrio Santander. Como pueden ver, la parte de allá fue donde por primera vez se empezaron a hacer los cultos, ya que se hacían en las casas con células urbanas. Como pueden ver, el Señor Jesús puso el sentir en la vida del hermano René Galvis el 31 de diciembre de 1993, puso que el hermano Jairo Restrepo hiciera la gran obra aquí en el Santander. Aquí fueron donde comenzaron los primeros cultos, y debido a que querían buscar un lugar más amplio y mucho mejor, se trasladaron a la carrera quinta con 29. Cuéntenos un poco cómo conoció usted al Señor y en qué año. Eso fue que yo conocí al Señor en el año 81. Sí, señora. Y también pues queremos preguntarle, hermana Fidelina, cuando se empezaron a hacer las refanes por aquí, ¿quién venía a hacer esas refanes? ¿Quién predicaba? Bueno, ¿Y en los casa que de quién? venían era el hermano, es que ya se me ha olvidado el nombre de él, el hermano Betancourt. El hermano Betancourt y la hermana Cecilia Ramírez, el hermano Tobías y el hermano Jairo. Ellos eran los predicadores de este barrio y que hacían los devocionales acá. Usted asistía a la central, ¿verdad? Sí, señor. Allá a las centrales estuvimos yendo 10 años. 10 años. Todas las noches nos veníamos a las 10 de la noche de la central a pie hasta acá. Ese era un caminito larguito, pero la alegría de uno estar con el Señor era mayor que cualquier caminata, que cualquier trasnocho o así, en fin. Así que cuando les dijeron a todos ustedes que iban a abrir una obra en el Girardot o por aquí en este lugar, pues sí, me imagino que la alegría. Sí, el pastor nos dijo, tenemos que apoyar al hermano Jairo. Y todos esperábamos, claro, con alegría, que el hermano Jairo iba a abrir la iglesia y venía y él allá un poco donde las Quijanos estaba y provocó acá y así hasta que llegó a abrir la propia que hay ahora. Pregó primero con una cosa y otra, pero hasta que abrió esa obra. Y fue por acá cerca de su casa, ¿verdad? Donde fue el primer lugar de predicación. La primera obra fue aquí arriba a 2 cuadras, en una casa que tenía un saloncito siempre grande, y ahí fue donde él abrió la iglesia. ¿Y recuerdan más o menos cuántas personas eran? Pues sí, siempre el saloncito se llenaba con la hermana Vidalia, con las hijas de la hermana Vidalia que a veces venían, con las Quijano, con nosotras, y así, porque el salón era pequeñito, y pues gente así del barrio, ¿no? Porque el barrio ha sido muy duro, y aquí no salió algo tantísimo,
lo que se ha predicado en este barrio, porque predicaban los que verdaderamente sabían, el hermano Tobías, el hermano Betancourt, el hermano Jairo, la hermana Silvia. Bueno, hermana Fidelina, y cuéntenos alguna experiencia de cuando la obra estuvo aquí en el local pequeño, aquí en el barrio Santander. ¿Cómo fue eso? Bueno, el hermano puso la obra aquí arriba en la 31 con sexta, con séptima. Ahí hubo problema porque había un señor enfrente que vivía y él no le gustaba por nada al mundo que el hermano pusiera los bables afuera, que no se pusiera himnos, que no predicara el evangelio ni nada, y venía y le decía que tenía que quitara eso de ahí, que hiciera el favor y quitara eso, que yo no, Santander no le gustaba eso. Y el hermano, pues él decía que nosotros oráramos y que no dijéramos nada, que déjalo que él dijera lo que quisiera. Y trataba mal al hermano Jairo y todo eso. Y el hermano entonces él guardaba los bafles, los pasaba para la puerta, los subía al umbral de la puerta y ahí de la calle al umbral de la puerta para que el Señor no se molestara. Ajá. Hermana Fidelina, ¿y cuánto tiempo estuvo la iglesia aquí en ese localcito pequeño? Bueno, el tiempo, fue como que le digo yo, como unos 5 meses por ahí. De Santander nos pasamos aquí al barrio Girardot en la carrera 29 con quinta. Como pueden ver, este fue el segundo lugar en donde también se comenzaron los cultos aquí en el Girardot, ya que el lugar comenzó con las siguientes familias: la familia Ariza, Quijano, Perico, Gómez, Remolina y Monroy. Debido a que el lugar era muy estrecho, nos tuvimos que trasladar a la carrera octava con 29. Hermanos, el Señor Jesús les bendiga. En esta noche pues tengo el privilegio de dar una pequeña reseña acerca del comienzo de la iglesia en el barrio Girardot. Dice el Señor en su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Por la misericordia de Dios fui con un grupito muy pequeño y nuestro pastor, el hermano Jairo Restrepo, fundadores de la iglesia del Señor Jesús en este barrio Girardot. El hermano Reinel Galvez, dirigido por el Espíritu Santo, abrió la obra y dijo a los que vivimos acá que apoyáramos la obra del Señor, y que el hermano Jairo Restrepo era el que nos iba a ministrar. No todos los que nos congregábamos en la iglesia central quisieron apoyar la obra del Señor, como se nos dijo. De pronto, por ser un grupo pequeño, o por lo joven que estaba el hermano Jairo, o por falta de experiencia, pero sabemos que Dios es el que nos capacita, o porque ya no íbamos a escuchar más las enseñanzas del hermano Reinel. Bueno, pero gracias a Dios que a pesar que fuimos ese grupo pequeño, su primera iglesia, fuimos bien formados, y sé que el hermano Jairo se siente satisfecho de vernos fieles al Señor desde que me convertí al Señor, vivo para Él. Mi piel ha comenzado a arrugarse, mi pelo ya está blanco, pero lo importante no cambia. La fuerza y mi convicción no tienen edad. Detrás de cada logro hay otro desafío. Por segunda vez he sido nombrada líder de misiones y doy gracias a Dios por haber hallado gracia en Él. Dios comenzó esta obra en mí y en mis hijos, nos salvó para que le sirvamos. Amo las misiones. Cuando por los años no pueda correr, voy a trotar. Cuando no pueda caminar, usaré el bastón. Cuando mi vida acabe aquí, solo te pido, mi Señor, no me permitas dejar mi obra sin terminar. Amén.
1994, este lote que se encuentra en la parte de atrás mío se alquila. En octubre se acondiciona y el 8 de diciembre se hace la inauguración. Como pueden ver, en la carrera quinta era un lugar muy estrecho y nos tuvimos que pasar hasta este lugar. Muchos hermanos se preguntaban por qué, si somos poquitos, por qué no venimos a un lugar tan grande, pero siempre teníamos la presencia en que Dios iba a respaldar este gran lugar. Como pueden ver, aquí fueron donde se realizaron las primeras visitas y llegaron las primeras familias, como Ascanio, Ortega, Guerrero y Mejía Ardila. Con ello también se hicieron por primera vez las escuelas dominicales, en donde se hacían en la casa de la hermana Marta Quijano, la hermana Yané Ariza y María Remolina. También los bautizos, como el lugar era muy pequeño, los bautizos se realizaban en el barrio Álvarez, con el hermano Jorge Blanco en la central, con Reinel Galvis y Álvaro Torres. De aquí también salieron los primeros evangelistas, que fueron Julio León, Eduard Vergel, Elio Gómez y Alcir Quintero. Dios les bendiga. Mi nombre es Elio Gómez. Es para mí un gusto poder saludarles en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, recordando esos inicios de la obra en el barrio Girardot, tenía unos 21 años más o menos cuando la obra inició allí en el año 95 en la calle 29 con Quinta. Realmente pues es una experiencia muy linda. Nosotros estábamos en la iglesia central cuando se abrió la obra en el barrio Girardot y sin pensarlo dos veces nos vinimos al Girardot para apoyar la obra y para servirle al Señor. Realmente se dio la oportunidad de servirle al Señor en varios frentes, en uno de ellos como presidente de la juventud, aunque pues en ese momento la juventud no era mucha, éramos unos cuantos jóvenes, muy poquitos, y bueno, recuerdo que algunas jóvenes que empezaron a asistir, que eran también de la iglesia central, y al ver que no había mucha juventud, querían devolverse para la central porque extrañaban, claro, toda la juventud de la iglesia central. Pero recuerdo que yo les animé para que nos quedáramos, porque yo les decía, bueno, y si nosotros nos vamos para la central, entonces ¿cuándo van a haber jóvenes en la iglesia de Girardot? Así que ganemos más jóvenes para que la iglesia de Girardot también se llene de juventud. Recuerdo algunas de esas palabras. Y bueno, empezamos a trabajar, a evangelizar y a predicar la palabra del Señor, y gracias a Dios empezamos a ver cómo poco a poco fue llegando la juventud. Recuerdo pues entre esos primeros jóvenes que llegaron al hermano Edward, al hermano Lian, recuerdo también la llegada del hermano Leonel, también recuerdo la llegada a la iglesia del hermano Robinson. Bueno, todos estos muchachos que empezaron a llegar, y poco a poco empezó a formarse una juventud muy linda en la iglesia. Ya cuando estuvimos en la carrera octava había ya un buen grupo de jóvenes. Recuerdo que íbamos a eventos a otra iglesia o a otras iglesias, y allí pues una de las experiencias que recuerdo, una tarde de alabanza en el barrio Bucaramanga. Allí el Espíritu Santo se derramó y los jóvenes en el bus, cuando salimos del culto, venían cantando todavía al Señor y hablando en lenguas. Bueno, recuerdo que cuando nos bajamos del bus, algunos jóvenes estaban tan llenos del Espíritu Santo que seguían hablando en lenguas y empezaron a saltar y a danzar ahí en la calle frente al templo ahí de la carrera octava. Y bueno, tuvimos que abrir el templo, y ahí ellos se metieron a seguir alabando al Señor. Pues tengo pues esos gratos recuerdos, un trabajo muy bonito con los jóvenes en esa época, unos cultos de alabanza muy avivados, muy llenos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo derramándose, los jóvenes hablando en lenguas y danzando en el altar. Son los recuerdos que tengo, y cómo poco a poco
fueron llegando. Ya después el hermano David también, recuerdo la llegada también de nuestro hermano David y cómo el Señor también fue poco a poco formándolo para hacerlo un servidor. Bueno, realmente pues esos son los recuerdos y pues le agradezco al Señor que me haya dado la oportunidad de ser uno de los pioneros en la obra del barrio Girardot y tener ese privilegio maravilloso de trabajar con la juventud y ver una iglesia que fue creciendo en juventud también y ver esos jóvenes cómo se fueron formando también para servirle al Señor. Así que bueno, eso más que todo pues creo que son los recuerdos que más o menos llegan a este momento a mi mente acerca de esos inicios de la juventud en el barrio Girardot. Dios les bendiga y felicito a la iglesia por este momento tan especial que está pasando y ver ahora un grupo muy precioso, numeroso de jóvenes en el barrio Girardot animados y sirviéndoles al Señor Jesucristo. Dios les bendiga y sigan adelante y no paren de servirle al Señor, porque tenemos que aprovechar ese momento de la juventud cuando tenemos todas nuestras fuerzas y hay la oportunidad. Ya después vendrán más responsabilidades como un hogar, como una carrera, pero ahora que es el momento de ustedes sirvan al Señor y alaben al Señor con todo su corazón. Dios les bendiga. Estamos aquí con la hermana Mercedes, una hermana que conoció al Señor aquí en la carrera octava con 29, porque de hecho ella es vecina, ya vive muy cerca de ese lugar. Y queremos preguntarle puntualmente, hermana Mercedes, ¿cómo conoció usted al Señor? ¿Quién la invitó a un culto? ¿Cómo fue eso? Cuéntenos. A mí me invitó la hermana Marta Quijano, vino y me dijo que fuéramos a un culto a la central, yo la acompañé a ella a la central y luego no volví, sino que después ella me dijo, Mercedes, mire que el Señor busca de usted, mire, ahora ya no tiene que irse, ya no tenemos que ir a la central, solamente aquí mismo en el barrio van a venir a abrir una obra. Y yo le dije, ay, qué bueno. Y fue cuando hicieron el primer culto en la 29 con Quinta y fuimos allá y allá fue donde yo recibí al Señor, seguí, que me pareció muy lindo, el primer culto que el hermano Jairo Restrepo hizo. A mí me gustó mucho la predicación de él ese día y ahí en adelante yo seguí acompañándolos a ellos a los cultos ahí. Y luego pues ¿qué pensó usted cuando se colocó aquí muy cerca de donde usted vive? No, para mí fue una alegría porque ya tenía pues como unos 6, 8 meses de estar yendo y ya después de que me bauticé y para mí fue una alegría acá porque fue una bendición de Dios esta iglesia, fue una bendición. Fueron muchos los hermanos que ahí se entregaron y muchos hermanos inclusive de otras congregaciones vinieron ahí y la iglesia fue muy linda ahí porque había un promedio de muchos hermanos. Ya era un salón muy amplio, aquí abajo era muy pequeño, en la 29 con Quinta, pero igual aquí en la octava ya fue un salón muy grande, fue muy bonito, ya eso había un grupo de bastantes hermanos. Y cuénteme, hermana Mercedes, ya para finalizar, ¿cómo era el ambiente ahí? ¿Cómo eran los cultos que se vivían aquí en la octava con 29? Los cultos eran muy lindos, eran martes, jueves, sábado, domingo, las dominicales eran hermosas. Había derramamiento del Espíritu Santo, había muchos hermanos que recibían el Espíritu Santo y era muy lindo, el ambiente era muy lindo, la iglesia se llenaba. El día domingo venían hermanos de otros lados acá a esta iglesia. Nos encontramos aquí desde la casa de la hermana Yolanda para seguir con este recuento de experiencias vividas de los inicios de la iglesia del Girardot. Hermana Yolanda, nos han informado de que usted ha sido una de las primeras maestras de escuela dominical. Cuéntenos cómo empezó usted a trabajar con los niños en los barrios, en la iglesia. Dios los bendiga. Bueno, gracias a Dios, el Señor me dio la oportunidad de trabajar
con los niños aquí en Girardot, cuando estábamos en la octava. Era pastor el hermano Jairo Restrepo y teníamos muy pocos niños, pero la iglesia también era muy pequeña ya en ese lugar. Entonces iniciamos dando clases donde la hermana Marta Quijano y la hermana Janet. También, bueno, después de que ya salimos para carrera quinta, ya empezamos con más cantidad de niños. Ya íbamos a los barrios a dar las clases con el hermano David Pavón y teníamos la cantidad de 120 niños. Trabajábamos por todos los barrios y en la iglesia empezamos a traer muchos niños y también un avivamiento de escuela dominical donde recibieron 24 niños el Espíritu Santo. Y bueno, gracias a Dios porque la obra ha crecido de una manera muy especial con cada uno de estos niños y yo me alegro porque de todos estos niños que habían aquí en la iglesia ahora son unos jóvenes que le sirven al Señor aquí en el barrio Girardot. Me siento muy contenta porque entre ellos está el hermano Fabián, está el hermano Dubán, la hermana Jimena, está Oscar, está la hermana Nuris, está Mayerly y el hermano Jorge, bueno, y Jason, que le sirve también al Señor, y muchos más que se me pasan por alto, pero gracias a Dios me siento muy contenta y ojalá Dios que la obra del Señor siga así en este lugar y que cada niño que está en este lugar que le sirva al Señor con alegría y que algún día pueda servirle de una manera muy especial al Señor, así como lo están haciendo estos jóvenes. Saliendo. Después ya se quedó allá con la hermana Patricia, ya se casó, ya llegaron, entonces ya sacó un apartamentico allá. Eso fue en el 12 de octubre, ¿verdad? ¿Y cómo era Jairo en esa época? Él era delgado. Sí, o sea, ¿cómo era la manera de ser de él? Él era muy humilde. Yo iba al posta y miraba las predicaciones y tenía mucha bendición en esta iglesia. ¿Verdad dicen que? No había día que hubiera un alma que recibiera, lo sintiera. Pues dicen que es que aquí los vecinos, por lo menos, usted que fue vecino acá, y que vivían como una nube de oración. O sea que eso hasta aquí se sentía el Espíritu Santo. Por eso le digo, él tenía el poder. Gracias a Dios. Más Karina, la vi más de una vez ahí, recibiendo al Señor. Había mucha bendición. Yo me paraba allá en el posta, cuando veía las predicaciones se me iba para allá a oírlas. Y el hermano era muy humilde, el hermano Jairo, se encerraba, era ahí fuera a hacer sus oraciones, lo que fuera, pero él no se veía por ahí. Ya cuando era el servicio. Por ahí cuando vendía una Marta. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero
Cuanto más te conozco, Señor, más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, buen alfarero, quebrántame, Señor. Gracias a Dios por su gran labor y gracias por todo lo que nos ha ayudado hasta aquí. La iglesia del Girardot se han visto grandes frutos, amén. En el año 2000, en el mes de septiembre, se obtiene este gran lote. En el mes de octubre se acondicionó y en el mes de noviembre se inauguró. En el 2004, el hermano Jairo Restrepo es trasladado a la iglesia de Ospina Pérez en la ciudad de Cúcuta. En su reemplazo llega el hermano Jimmy Pavón junto con su familia, en el cual son procedentes de la meseta de Girón. En su administración adquiere el lote de al lado por un remate del banco. Gloria al Señor. En el 2008 Jimmy Pavón deja la iglesia. En su lugar llega el hermano Álvaro Suárez, en el que después de 2 años toma la decisión de darle fin a su ministerio pastoral. El 28 de noviembre de 2010 llega el hermano Arnulfo Núñez con su familia, procedentes de la congregación del barrio San Martín aquí en Bucaramanga, en la actualidad es pastor aquí en la congregación del Girardot. Pero hermanos, no podemos pasar por alto que la iglesia del Señor en Girardot ha sido semillero de grandes servidores. El hermano Jairo Restrepo ahora es misionero extranjero en Costa Rica. El hermano Jimmy Pavón, misionero extranjero en El Salvador. El hermano Hernando González, misionero nacional en Cúcuta, y el hermano Elio Gómez, pastor en Barranca. Y aún el hermano Leonel Barragán, quien conoció al Señor en el Girardot, en el que más adelante sale a servirle al Señor en la ciudad de Cúcuta, promovido por el hermano Jairo Restrepo. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Dios les bendiga, hermanos del barrio Girardot. Mi nombre es Hernando González Espinosa. Por la gracia del Señor tuve la oportunidad de estar en esta congregación y fue una tremenda bendición, una experiencia inolvidable. Cuando llegué al barrio Girardot, la congregación estaba en la carrera 8ª, si mal no recuerdo. Y pues a mí lo que más me impactó, lo que más me gustó del servicio en la obra del Señor fue la parte del evangelismo. Tanto que estaba pendiente de los días que salían a evangelizar. Los jóvenes salían, a las 3 de la tarde había evangelismo. Y recuerdo que después fueron instalados líderes en cada barrio. Recuerdo que el hermano Julio estaba en el barrio Sarabanda, José Monroy en Don Bosco, David Pavón en el barrio Santander, el hermano Alcine el 12 de octubre, Edward en el barrio Nápoles. A mí me gustaba acompañar al hermano Edward al barrio Nápoles a evangelizar y hacer los cultos allí. Y bueno, algunos otros, Don Nariño, no recuerdo así muy bien. Y pues doy gracias a Dios que en una oportunidad pertenecía al comité de evangelismo y recuerdo que el presidente era el hermano Leonel Barragán. Luego al siguiente año me tocó a mí la presidencia de evangelismo y armamos un grupo de 14 hermanos que íbamos casa por casa, puerta a puerta. Una experiencia muy maravillosa, donde pudimos evangelizar a muchísima gente de aquí, de los alrededores del barrio Girardot y aún el barrio Girardot. También recuerdo las campañas, una experiencia muy hermosa fue una vez que teníamos una campaña evangelística y
por la fe alquilamos 400 sillas para esa campaña. Eso fue por la fe. Y lo más maravilloso fue ver que todas las 400 sillas se llenaron, con amigos, con visitas. Fue una tremenda bendición. Vimos muchos convertidos al Señor y verlos bautizados en el nombre de Jesús fue una tremenda bendición, una experiencia muy hermosa, inolvidable. Y yo creo que debido a eso, a ese trabajo, a ese respaldo de Dios, a esa bendición de ver las almas llegar, fue como también en mí Dios empezó a tratar y a formar en mí una persona que amara las almas, que le dedicara tiempo, que evangelizara, que ganara mucho para el Señor. Tiempo después, pues el Señor me llamó a la obra y bueno, ya estaba casado, gracias al Señor, con la hermana Luz Marina Gómez. Y el Señor nos llamó a la obra y ese ha sido mi fuerte. Le doy gracias a Dios que me ha usado grandemente para que muchas personas conozcan el Evangelio. Recuerdo que en el año 2004, comienzos del año, hermano Jairo lo trasladaron y pues nos fuimos con el hermano Jairo para la ciudad de Cúcuta. Pero recuerdo que aquí quedó una iglesia maravillosa. Si no estoy mal, fueron 178 hermanos bautizados que quedaron acá en este lugar y ha sido una tremenda bendición. Pues hermanos, quiero felicitarlos porque muchos de los que quedaron acá hoy después de 8 años están perseverando en el Señor. Dios le bendiga, hermano Marlon. Dios le bendiga, amada iglesia de Girardot. Nos encontramos en la casa del hermano Arcid y la hermana Lady, que fueron uno de los primeros jóvenes que comenzaron en la iglesia de Girardot. Vamos con ellos a hacer unas breves preguntas. Hermana Lady y hermano Arcid, ¿a qué edad empezaron ustedes en la iglesia de Girardot? Bueno, yo tenía 12 años. La hermana Karina Quimano fue una de las que me estuvo como evangelizando y un día pues domingo me dijo que fuera yo a un culto. Yo ya tenía bases, pero las bases que me estaban dando eran como trinitarios, pero a mí me gustó mucho, era porque había como un movimiento espiritual. En esa época el hermano Jairo era un pastor que daba unas enseñanzas donde había el movimiento del Espíritu Santo, se derramaba con una facilidad. Y algo que recuerdo, y es que cuando yo tenía como 7 meses de estar yendo a la iglesia, todavía no había sido bautizada, cuando el Señor me selló con el Espíritu Santo. También, bueno, algo muy bonito es que estando muy joven, el Señor me dio la oportunidad de ser la secretaria de los jóvenes, donde por primera vez trabajaba en una directiva y Dios me permitió pues trabajar con esa directiva que era los jóvenes, y pues también ahí fue donde conocí a mi esposo Alcid, que empezamos a trabajar juntos. Él era el vocal y yo era la secretaria. Bueno, muchas gracias, hermana Lady, que Dios le bendiga. Bueno, mis experiencias en el barrio Girardot, yo conocí al Señor, la hermana Luz Marina Gómez, que ahora está por la gracia del Señor en una obra en la ciudad de Cúcuta. Ella me habló del Evangelio. A mí me gustaba mucho la música rock y este tipo de música, y ya una vida complicada, pero ella un día me invitó a un culto en el Parque Girardot y yo dije, pues bueno, voy a ir, creo que no voy a perder mayor cosa. Fui y Dios ahí empezó a obrar. Luego fui al templo que ya estaba ubicado en la carrera octava, y ahí las predicaciones del hermano Jairo Restrepo, a pesar de que era un joven, Dios lo usaba grandemente. Venía de Pereira pero Dios, era una obra maravillosa. Quizá alguna de mis experiencias, hermano Dubán,
que me cuentan los vecinos es que a veces cuando estaban cantando ahí en el templo, todos estábamos cantando, ellos veían como una nube, la que llaman nube de adoración, algunos llaman, porque se sentía una experiencia maravillosa, ¿sí? Digamos, yo tenía mucha sed del Espíritu Santo. Recuerdo una vez que yo me bauticé el 31 de diciembre del 95 y yo, Señor, yo quiero tu Espíritu Santo, Señor, yo quiero tu Espíritu Santo. Bueno, un día, ya era 31 de marzo del año 96, era un culto de Dorcas, un día martes. Yo dije, ay Señor, yo creo que ya aquí no fue, será otro día. Me fui enojado y me puse, me arrodillé a orar ya para acostarme y el Señor me llenó con su Espíritu Santo el 31 de marzo. Fueron 3 meses, no más después de mi bautismo en el nombre del Señor Jesús, que recibí la promesa del Espíritu Santo. Quizá otra experiencia sería una que tuvimos en el barrio Bucaramanga, donde fuimos en una minivan, en una buseta, y las personas se quedaban viendo, los peatones que estaban en la acera se quedaban viendo cómo ese vehículo se movía, porque el Espíritu Santo nos hacía sentir algo maravilloso en ese vehículo, y todos se quedaban viendo qué pasaba. Algunos perdieron sus zapatos, como el hermano Robinson Ramírez, que perdió sus zapatos. Hay tanta la bendición allá en el barrio Bucaramanga que es algo inolvidable, ¿no? Bueno, Dios le bendiga, hermano Arcil, y muchas gracias por sus experiencias. Hermana Lady, otras experiencias que haya habido en la iglesia de Girardot en sus comienzos. Bueno, ya finalizando con el hermano Jairo, bueno, decidimos casarnos con Alcir. Ya después pasamos otra etapa que fue con el hermano Jimmy, fue ya la llegada del hermano Jimmy, que también fue un pastor de bendición para nosotros. Nos enseñó realmente qué fue la amistad. Y algo que, bueno, impactó mi vida fue porque en el ministerio del hermano Jimmy fue la primera presidenta de jóvenes, mujer. Entonces, pues eso también me llena mucho de saber de que Dios, cuando quiere como concluir con alguien o de pronto llenar esto o usar a alguien, Dios lo capacita. Entonces, realmente eso es lo que ha hecho Dios conmigo, capacitarme, y ha traído buenos pastores. Gracias a Dios, Girardot ha sido bendecido por esos ministerios, por esos pastores que de alguna manera nos han enseñado, nos han dejado una enseñanza. El hermano Jairo, la enseñanza que nos dejó fue acerca del evangelismo. Fue un pastor con visión, fue un pastor que trabajó mucho. El hermano Jimmy nos enseñó lo que era la amistad, trabajar juntos como iglesia. Y después, bueno, resulta la etapa también de ahí con el hermano Jimmy. Fui la promotora de escuela dominical, que también fue una experiencia muy maravillosa. Ya después pasa el tiempo donde empiezo a tener mis hijos, ¿sí? Algo muy maravilloso que me pasó siendo la presidenta de los jóvenes, y fue de un programa que teníamos. Me acuerdo que yo tenía 7 meses de embarazo y teníamos de invitado a la iglesia del barrio San Francisco, nunca se me olvida, y teníamos una presentación y era acerca de la historia de Daniel, y en ese culto me tocaba cantar. Y algo que me pasó fue que cuando yo empecé a cantar ese himno, yo sentía que el estómago se me movía. Y yo sentía que era como que mi bebé se estaba moviendo demasiado porque estábamos cantando, y recuerdo que ese culto se llenó la presencia del Espíritu Santo de una manera muy especial. Después viene ya la experiencia con el abuelo, como todos ya lo conocíamos, el hermano Álvaro, que para nosotros fue como nuestro nono. Fue un pastor muy maravilloso, con un carácter, nos enseñó que era ser un papá. Esa fue la etapa que nos dejó el hermano Álvaro, el ser papá. Y ahora estamos pasando por un momento muy maravilloso, que es el ministerio del hermano, el hermano Arnulfo, que realmente tiene las 4 cosas, o 4 ministerios que en el transcurso de los años de Girardot han pasado: evangelismo, amistad, papá
y ahora él está ejerciendo, que siempre yo se lo he dicho personalmente, hermano Alonso, el Señor lo ha traído para ordenar la iglesia. Entonces realmente es eso lo que he vivido y muchas cosas más, muchas cosas. Le doy gracias a Dios por mi matrimonio, le doy gracias a Dios por mis 2 hijos, le doy gracias a Dios por esta iglesia maravillosa a la cual amo y quiero mucho, y yo sé que Dios nos va a dar muchas victorias, pero también necesitamos ponernos en las manos de Dios. Bueno, hermana Lady, muchas gracias. Pues este es un pequeño recuento de la iglesia de Girardot. Sigan ustedes en el estudio y que Dios me los bendiga. Él es el poderoso de Israel, dilo, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Él es el poderoso de Israel. Que se oiga, cántalo más fuerte. Así es. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la fauna al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. Su voz nadie al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel. Él es, no hay nadie como tú, Señor. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo bailaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo bailaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Conmigo! Ante ti con gozo bailaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo bailaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré. Está muerto, Cristo no está muerto, ay, pero que de Cristo no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en todo mi ser. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Dilo conmigo, el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive. Yo cantaré y lanzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. ¡Aleluya! El victorioso vive en mí. ¿Cómo? El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no